Entonces, hoy vamos a comenzar ley de Gauss con lo que pasa con conductores en equilibrio electrostático. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dejar una tareita, pues, así como todas las tareas que tienen ustedes. Vayan haciendo las tareas, de pronto no caigan en el examen como el parcial pasado. Después comenzamos con potencial eléctrico, que es el último tema para el parcial. Y lo terminamos antes del miércoles. El miércoles ya comenzamos con campos magnéticos, pero lo que entra hasta el parcial es de potencial eléctrico. Ustedes si vienen de este sábado en 8. Bueno, acuerden que cuando vengan van las exposiciones de los dos primeros que eran, ya ni me acuerdo, pero yo sé que hay dos primeros, Sirley y Fernando, ¿cierto? Y Carlos. No, Carlos es el último. Yo soy el tercero. Entonces, ese mismo día yo puedo hacer la exposición o si no, pues la hago después. ¿Cómo? No se va a Medellín y todos los profesores lo atacan. Profe, nosotros le calificamos a usted también. Sí, ya me pusieron todos los ceros, háganle que yo me desquito. No, mentiras, no, normal, ustedes califican al profesor, ustedes tienen ese derecho. Que no, que me cae mal el profesor, entonces lo califican. Ay, ve, este no sirve. Ya. Claro, yo supongo que sí, yo sé que sí, así son, que porque dice que el parcial no lo ganaron en 5, entonces la culpa fue mía, viendo que era el parcial más fácil de física de campos. Les debe sacar hasta el cuaderno. Profe, Sirley, ¿por qué se ganó 4,5? ¿Le sacó 4,5? Sí. Ah, no sé. Pero yo me acuerdo, no. Yo sé que hay un 4,5, pero no sé de quién era. Ah, bueno. Había un 3,4, había un 3,3 y había un 2. Entonces yo había perdido el parcial según eso. ¿Tú? Pues, sí, porque... Es que Juan tiene muchas dudas. ¿Por qué? Cuéntame tus dudas. Y que yo me saqué 4,5 y él No. 4. Porque él se sacó 3,4 y él había mandado 12. Ah, esperen, entonces me equivoqué pasando las notas. Ay, gracias, no sabía. Debo de corregir eso. Igual los exámenes ya se fueron para Yarumal, pero entonces yo ahorita miro lo que pasé para cambiar eso. Pues no sé. No, pues ya dije quién había sacado las notas. Ay, Dios. Por eso pues él preguntaba cuando venían. Voy a decir quién sacó 4,5. ¿O les parece maluco que ventile notas en público? No, profe, dígalo porque él tiene la duda. 4,5 sacó Juan Fernando. Ah, 3,4 sacó una de las dos niñas. 3,3 la otra niña. 3,3 sacó la otra niña. Y 2 sacó el otro niño. Mi madre me aparece 4. Mi madre me aparece 3,4. Entonces pasé mal las notas. Menos mal que me dijeron para corregir eso. Que se suicidaba. No. Bueno, listo. Comencemos con la clase de hoy, que como les dije, hoy salimos más temprano que los otros días. Entonces pongo computador. Pero nosotros pagamos hasta las 8. Ustedes pagaron hasta las 8, no sé. Profe, tenemos que ver ese Listo. Los dejo haciendo una tarea hasta las 8. Ah, María, profe, yo soy hincha nacional. Soy hincha de la América y... Los dejo haciendo una tarea hasta las 8. Eso es lo de menos. Gracias, somos 3. Pero... ¿Cuál es el computador? Cámara 4. Yo tenía una duda, pero ya se me olvidó cuál era. Ajá, bueno. Ay, no van a las asesorías. Ay. No, es que por eso... No pude probar. No pudo. No sé. No había internet por allá en la finca. ¿No había internet dónde? Por allá en la finca que estaba y estaba... Está de paseo, pues. Estaba ordeñando. Bien, de paseo y no invitan al profesor a los paseos a ordeñar vacas. No. Qué mal. Y también estaban de mi mamá. Bueno. Estaban de paseo y no invitan al profesor a la finca de la mamá. No. Bueno, listo. Continuemos. Entonces, acuerden de la ley de Gauss. ¿Qué decíamos de la ley de Gauss del flujo eléctrico? ¿Qué? Flujo eléctrico. Me hice video.
Es decir, las líneas de campo que pasan a través de una superficie cerrada que se llama superficie gaussiana está dado por la integral de superficie del vector campo por el diferencial de área, que este también es otro vector, y que dadas algunas condiciones esto se convertía en un producto escalar, en un producto punto, pues sí, punto de A. Bueno, y que cuando eran paralelos, aquí escribí lo mismo, entonces que cuando el campo eléctrico era paralelo al área, al vector de A, entonces ¿en qué se convertía esta integral, ese producto punto? Recuerden que se convertía en un producto de magnitudes, que podíamos integrar esto. O en caso de que fueran paralelos esos dos perpendiculares esos dos vectores, entonces había un flujo de cero. Sí, y acuérdense que eso era igual a la carga encerrada sobre la permitividad en el vacío. Listo, entonces ahí lo que dice la ley de Gauss es que el flujo de líneas de campo a través de una superficie gaussiana, una superficie cerrada, es constante y que es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero, ¿cierto? Y ya hicimos un montón de ejercicios. Ahí en el último video hay una tarea para que hagan el último ejercicio. Entonces vamos bien con eso. Listo. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para poder utilizar ley de Gauss para encontrar el campo? Que las anotamos, las dijimos. Eran cuatro. Sí, que se tenía que cumplir una o más de esas condiciones. Todavía habíamos dicho. ¿Cómo? Exactamente, entonces el campo eléctrico tenía que ser constante sobre toda la superficie. Ay, me queda buena, lo siento. Entonces eso se podía considerar por simetría y entonces nosotros escogíamos una gaussiana dependiendo de la simetría y por eso cuando eran cargas puntuales escogíamos gaussianas esféricas o de pronto escogíamos gaussianas cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, también decíamos que ese producto punto se puede convertir en un producto algebraico de magnitudes, ¿por qué? Cuando son paralelos. Cuando son paralelos el campo y ese de A, que es el vector de ese plano, pues que nosotros dividíamos eso en pequeñitos diferenciales de superficie. También podíamos decir que cuando eran perpendiculares, entonces ¿cuánto era el flujo? Cero. Cero, porque son perpendiculares y ese producto punto, el coseno del ángulo pues entre ellos es 90. Y cuando el campo pues es cero en toda la superficie. Listo, entonces si se cumplía una o las 4 o 2 o 3, una o más de esas condiciones, podíamos aplicar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico y encontrábamos que podía ser mucho más fácil que calcularlo como lo hacíamos con base a la ley de Coulomb. Cierto, entonces los que ya vieron el último video se dieron cuenta de cómo se utilizaba ese campo. Ve esa ley de Gauss para encontrar campo eléctrico, ¿cierto? ¿O nadie vio el último video? Sí, todos cuatro. Listo, muy bien. Entonces, ahora según eso, hay una pregunta acá que se las voy a hacer a ustedes. ¿Por qué? Porque sí, porque yo las quiero hacer. ¿Dónde están? Entonces dice que explique por qué la ley de Gauss no puede utilizarse para calcular el campo eléctrico cerca de un dipolo eléctrico. Entonces, acuerden, en un dipolo eléctrico tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y entonces en la carga negativa va a haber líneas de campo que van a entrar. Y de la positiva salen. Sí. Y entonces, ¿por qué no se podía utilizar esa ley de Gauss para calcular campo eléctrico cerca de este dipolo? Porque varía. ¿Por qué qué? Que varía el campo eléctrico. Bueno, listo. Vamos a mirar varias cosas. Entonces, sobre un dipolo o sobre un disco cargado, listo, entonces acuerden, es un disco cargado, en 2 dimensiones el disco. Entonces si esto lo tenemos en 3 dimensiones, pero un disco solo tiene, como pues es como en un plano, ¿cierto? Y este disco está, digamos que con muchas cargas. Entonces ese es un disco cargado. Otra, un triángulo con carga puntual en las esquinas. Entonces aquí tenemos una carga puntual positiva, aquí tenemos una carga puntual positiva
y aquí tenemos una carga puntual positiva. Entonces ahora sí, ¿por qué en ninguna de esas tres se puede utilizar ley de Gauss para calcular el campo eléctrico? Porque no cumple ninguna de las cuatro. ¿Cierto? No se cumple ninguna de esas cuatro condiciones. ¿Por qué? Porque no hay suficiente simetría. Por ejemplo, ¿qué gaussiana escoge uno en este para aplicar ley de Gauss? ¿Cuál? En este primero. No hay sabe. ¿Cierto? Entonces uno busca una gaussiana, pero no hay una gaussiana en la que se cumpla que el valor del campo eléctrico sea constante sobre toda la superficie. Y lo mismo pasa en esta, y lo mismo pasa en esta, no hay, ¿sí? O que el producto algebraico se pueda expresar como un producto, que el producto vectorial se pueda convertir en un producto algebraico, porque en todos los puntos, el campo y el vector de A, si utilizamos cualquier gaussiana aquí, no van a ser paralelos, tampoco van a ser perpendiculares en todo, y no va a ser cero en todas partes, listo. Entonces en este tampoco. Ah, bueno, esta es negativa, entonces serían líneas hacia adentro. Listo. Y entonces acuerden que nosotros, pues los ejemplos que les hacíamos, que les hice yo en el video, entonces estaba el de la carga puntual, y la carga puntual, si teníamos una carga puntual y veníamos en 3 dimensiones, pues teníamos una esfera, y por la esfera, por todos los puntos, se cumplía al menos una de esas condiciones. O si no teníamos una carga puntual, sino una esfera, pero una esfera sólida, entonces si tenemos la esfera sólida, vamos a dibujar otra esfera, yo como dibujo de bien esferas. Entonces en una esfera sólida también podríamos utilizar una gaussiana esférica y se cumplía por lo menos una de esas condiciones. O en este que teníamos en el último ejemplo, en el penúltimo, que decíamos que un cascarón esférico delgado y que lo dibujábamos, o por lo menos en el video está dibujado, es en 2 dimensiones. Sí, pero entonces en ese caso no es un anillo cargado como el que les está diciendo acá, sino que esto es un cascarón esférico cargado que tenemos aquí en 2 dimensiones. Listo, entonces ojo ahí con esa diferencia. Como este es esférico y es un cascarón, entonces sí es simétrico respecto a este punto o respecto al centro, pues. ¿Listo? Sí. Mientras que estamos en 3 dimensiones y es un disco, entonces, aunque es simétrico en este plano, no es simétrico cuando estemos mirando un plano que esté saliendo de ahí del tablero en este caso, o que esté hacia adentro. ¿Listo? Ajá. Entonces veíamos el de la distribución de cargas, de carga de una línea, y entonces que escogíamos un cilindro, y ahí les explicaba pues por qué ese cilindro me servía como gaussiana, porque el campo en las tapas era 0, y porque el campo en la superficie curva podría calcularse por ley de Gauss como la multiplicación, y el que había de tarea era un plano de carga no conductor. Listo, entonces ese lo tienen que hacer. Entonces ahora vamos a hablar de conductores en equilibrio electrostático. Listo, y entonces ¿qué característica tienen los conductores distinta a la de los aislantes, que fue lo que vimos en el tema anterior? ¿Qué pasa con esos electrones en los conductores? Que generalmente, pues, que podemos decir que hay buenos conductores en los metales. Entonces, ¿qué pasa con los electrones en los conductores? Se mueven mueven. libremente, casi libremente. Sí, libremente. ¿Cierto? Entonces, no todos los electrones, porque obviamente para que se formen los átomos va a haber unos electrones que van a estar ligados, pero en esa capa, que es la última capa, que se llama capa de valencia, entonces esos electrones estarían libres y se pueden mover. ¿Cierto? Porque no están unidas a ningún átomo. Listo, entonces cuando no hay movimiento neto de carga dentro del conductor, estamos diciendo que está en equilibrio electrostático. Listo, aunque el conductor tiene muchas cargas libres, esas cargas no se están moviendo, entonces estamos hablando de que el conductor está en equilibrio electrostático. Aunque hay cargas libres que se pueden mover, no se están moviendo. Listo. Y entonces vamos a ver unas propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. Listo. Y la primera propiedad de un conductor en equilibrio electrostático dice que el campo eléctrico es igual a 0 en cualquier parte dentro del conductor. Ahora vamos a ver por qué es eso. Listo.
También tenemos otra propiedad que dice que un conductor aislado transportará una carga, porque obviamente va a tener unos electrones, pero esa carga va a estar sobre la superficie. Listo, entonces la carga reside sobre la superficie. ¿Cómo se ve? Listo, entonces vamos a colocarlo aquí, ahorita los vamos a empezar a mostrar cada uno. Listo, entonces lo que decimos acá es que un conductor cargado va a transportar una carga. ¿Sí? Si un conductor cargado transporta una carga, es decir, el conductor tiene carga positiva, el conductor tiene carga negativa, lo que estamos diciendo es que esa carga está sobre la superficie del conductor. Listo, entonces si tenemos que esto es un conductor, entonces si este conductor tiene una carga positiva, esa carga positiva va a estar sobre la superficie de ese conductor. ¿Listo? Bien. Otra propiedad de lo que vamos a decir es que el campo eléctrico afuera del conductor es perpendicular a la superficie del conductor. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico afuera es perpendicular a la superficie del conductor. Y va a tener una magnitud, ese campo eléctrico va a tener una magnitud que es sigma sobre epsilon 0. Y ese sigma es la densidad de carga superficial en el punto en el que estamos evaluando el campo. Listo, entonces en este punto tendremos una densidad de carga superficial. En este otro punto por aquí abajo tendremos una densidad de carga superficial. ¿Listo? Y la otra propiedad, que es la cuarta, es lo que nos va a decir que en un conductor que tenga forma irregular, la densidad de carga va a ser mayor en los puntos donde el radio de curvatura sea menor. Listo, entonces miren que aquí el radio de curvatura es más grande que acá, entonces la densidad de carga, por ejemplo, en este punto va a ser mayor que en este punto, que el radio de curvatura es un poco mayor. Listo. ¿Por qué? Porque las cargas van a querer irse del conductor y entonces por eso estamos que ya salen es más fácil por las esquinas o todo eso. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a empezar a mirar cada una de estas propiedades. Listo, y vamos a verificarlas conceptualmente, no vamos a verificarlas aquí demostrando, sino que las vamos a verificar más bien conceptualmente. Listo, y entonces miremos esta figura. Tenemos un conductor que está en equilibrio electrostático y que hay un campo eléctrico que está sobre ese conductor. Cuénteme en el chiste. Lady, cuénteme el chiste. No, profe, estábamos hablando sobre eso. Sobre la curvatura. ¿Y por qué se ríen de la curvatura? No. Porque ella decía una cosa y yo decía otra, entonces... Y eso causa risa. Listo. Listo, entonces nosotros vamos a mirar, por ejemplo, esta es una placa conductora, digamos una placa de aluminio o una placa de ¿qué otro conductor? Cobre, oro, plata, listo. Por ejemplo, ustedes después pueden salir y hacer un laboratorio con una placa de oro y miran que eso es verdad. Sí. Ah, no, mentira, no, cuando vean el laboratorio integrado de física muy seguramente van a ver experimentos en donde se vean esas líneas de campo. ¿Listo? No puedo hacer eso en mi casa. ¿Usted puede hacer eso en su casa? Ah, bueno, entonces ahí está. Listo, entonces vamos a tener una placa conductora que está situada y que hay un campo eléctrico externo. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, si esa placa conductora está situada en ese campo eléctrico externo, ¿qué pasa con las cargas en esa placa conductora? Porque las placas que hay libres, las cargas que tienen libres se pueden mover. Entonces, ¿qué pasa con esas cargas? Se polarizan. Cierto, se polariza, entonces las negativas van a un lado y las positivas van a otro. Listo, entonces nosotros lo que estamos argumentando con esa primera propiedad es que el campo eléctrico es cero dentro del conductor. Entonces nosotros vamos a poder argumentar que ese campo eléctrico dentro del conductor es cero o debe ser cero, suponiendo que existe un equilibrio electrostático.
Es decir, las cargas positivas son iguales a las cargas negativas que hay en ese conductor. Si el campo no fuese cero, entonces habría cargas libres que se empezarían a mover en ese conductor. ¿Listo? Listo, entonces bien. ¿Qué pasa? Entonces si hay equilibrio electrostático, bueno, listo, entonces el campo eléctrico dentro del conductor, miren que aquí estas cargas se van a ubicar a este lado. Acuerden que las líneas de campo están entrando a las cargas negativas y están saliendo de cargas positivas. Entonces en ese conductor ellas se van a ubicar de esa forma. Y entonces esta distribución de cargas negativas a este lado y de cargas positivas a este lado va a generar un campo en el interior del conductor que sea opuesto a este campo que hay externo y que por tanto la suma de esos dos campos sea cero. Por eso decimos que el campo en el conductor es cero. ¿Listo? Que el campo dentro del conductor es cero. Sí. Entonces, cuando vamos a aplicar, sí, entonces tenemos esta placa, vamos a verla acá, tenemos esta placa. Y entonces acuerden que habíamos dicho que en los conductores las cargas se ubican en la superficie. Entonces, si estábamos sin campo, entonces esta tendrá carga positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y al otro lado igual, positiva, negativa, positiva, negativa. Listo. Entonces, cuando estamos sometiendo o poniendo esa placa en ese campo eléctrico, entonces miren que los electrones que se van a poder mover se van a ir a este otro extremo, a este extremo, al extremo izquierdo, y por ende al otro lado va a quedar una carga positiva en la superficie, ¿cierto? Porque acuerden que los que se pueden mover son los electrones, los protones no se mueven. ¿Listo? Pero si acá se van todos los electrones, entonces a este lado vamos a tener una carga positiva en este lado de la superficie de ese conductor, y en el otro lado vamos a tener la carga negativa. Listo. Entonces, si esa densidad de carga superficial aumenta, y aumenta ¿hasta qué punto? Hasta que el campo eléctrico dentro de este conductor sea cero. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos cargas negativas, aquí habría un campo que viene en esta dirección, y estas positivas, entonces habría un campo que viene en esta dirección que va a oponerse a este campo, y esas cargas se van a reacomodar en ese conductor hasta el punto de que este campo externo sea igual al campo interno que generó ese reacomodamiento de cargas, y entonces el campo neto en el interior del conductor sea cero. ¿Listo? Entonces resulta que en los conductores, para que alcancen el equilibrio, se demoran aproximadamente 10 a la menos 16 segundos. O sea, esas cargas se mueven súper rápido, y por eso podemos decir que se considera instantáneo ese reacomodamiento de las cargas. Entonces queda claro la primera propiedad de los conductores en equilibrio electrostático. Sí. Listo. Ahora vamos a ver la segunda propiedad que nos decía que si el conductor Profe, ¿se tiene demora carga... cuánto? ¿Cómo? ¿Se demora cuánto? 10 a la menos 16 segundos. Gracias. Listo, entonces en la segunda vamos a ver que si el conductor no está con las mismas cargas positivas y negativas, es decir, si se transporta una carga, entonces esa carga va a residir sobre la superficie del conductor. Listo, y vamos a verlo con esta figura. Entonces, ahí tenemos un conductor que pues ahí medio se ve, pero entonces vamos a decir que tiene carga, que ese conductor transporta una carga, y aquí esto es una línea punteada y esa línea punteada es una superficie gaussiana. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar usando esa ley de Gauss la segunda propiedad de los conductores en equilibrio electrostático. Entonces tenemos un conductor en forma arbitraria y vamos a dibujar una superficie gaussiana dentro del conductor. Listo, entonces una superficie cerrada, pero está dentro del conductor. Listo. Que puede estar muy lejos o cerca de la superficie, y la podemos acercar muchísimo a la superficie. Puede estar tan cerca como nosotros queramos, pero va a estar por dentro del conductor. Entonces el campo eléctrico
ya habíamos demostrado que es cuánto en todos los puntos dentro del conductor. Campo eléctrico acá, por ejemplo, o el campo eléctrico acá, o el campo eléctrico acá. Es un conductor, estamos adentro del conductor. ¿Cuánto va el campo eléctrico dentro del conductor? Cero, ¿cierto? Listo. Entonces el campo eléctrico dentro del conductor es cero cuando está en equilibrio electrostático. Listo. Y entonces en esta superficie gaussiana, ¿cuánto es el campo eléctrico? Que es una superficie gaussiana que está dentro del conductor. 0. Muy bien. Listo, entonces el flujo neto a través de esa superficie gaussiana es cero. Por acá no va a haber flujo de campo eléctrico. Listo, entonces miren que si este conductor tiene carga, esas cargas van a estar, pero es en la superficie del conductor. Entonces ahí estamos ya con la segunda propiedad. Listo, ¿queda claro eso? Porque no debe haber carga neta, pues ahí adentro del conductor. Dentro de esa superficie gaussiana no hay carga neta. Entonces, como no puede haber carga neta dentro de esta superficie, entonces en caso de que se transporte carga, esas cargas tienen que estar en la superficie de ese conductor. Listo, vamos a ver ahora la tercera propiedad. ¿Y qué era lo que nos decía la tercera propiedad? ¿Cómo? Campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Es perpendicular a la superficie, listo. Y tiene una magnitud que es sigma E, y ese sigma es la densidad de carga en el punto pues donde estamos evaluando el campo eléctrico. Entonces vamos a considerar este. Tenemos un cuerpo, otra vez un cuerpo pues irregular. Y vamos a dibujar una superficie gaussiana, pero esta vez vamos a dibujar un cilindro como superficie gaussiana. ¿Listo? Este cilindro es la superficie gaussiana. Y miren que ese cuerpo, que es irregular, tiene una carga positiva en la superficie. Es como una papa. ¿Cómo? Es como una papa. ¿Cómo un qué? Sí, una papa con un cilindro enterrado. Eso, tenemos. Entonces ahí hay un cuerpo cualquiera y eso es un cilindro que tiene una partecita dentro de ese cuerpo y tiene una parte por fuera. ¿Listo? Entonces parte del cilindro está apenas afuera y parte del cilindro está dentro. Listo. Entonces, el campo que producen estas cargas, recuerden que son positivas, entonces son hacia. ¿Cierto? Y en este caso, que es el plano, estarían hacia afuera. Pero como estamos en 3 dimensiones, entonces de aquí también está saliendo una línea de campo, de aquí está saliendo otra, de acá está saliendo otra, de acá está saliendo otra, de acá está saliendo otra. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben pues cómo salen las líneas de campo. Y eso es un cuerpo irregular. ¿Listo? Entonces el campo es normal a la superficie del conductor. ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque si las líneas, si las cargas están en la superficie, entonces a partir de ahí están saliendo esas líneas de campo y por eso entonces vamos a tener perpendicular acá. Listo. Y en caso de que ese campo tuviera una componente paralela, entonces esas cargas libres se estarían moviendo en ese conductor. Y entonces no tendríamos equilibrio electrostático. Pero si estamos en equilibrio electrostático, esas cargas están quietas y entonces esas líneas de campo son normales o son paralelas a la superficie del conductor. Listo, entonces ahorita vamos a ver esta superficie gaussiana. ¿Cuánto es el campo que hay adentro? En esa parte de adentro. Cero, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cuánto es el campo que hay en la parte curva de ese cilindro? La parte de afuera, pero la parte curva. Cero. ¿Por qué cero? Porque es perpendicular. Es perpendicular. ¿Perpendicular? No es paralelo. Paralelo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el campo en esta superficie? Aquí es también cero. No. Listo, ¿y ahí es cuánto? Pues acuerden que ese campo sería E, pues el flujo sería la integral de superficie
de E, punto de A. Pero ¿cómo son E y de A? Perpendicular. En este. Ya sabemos que en estos son perpendiculares y el campo es cero. Ve, el flujo es cero, pero en este Paralelos. son paralelos, ¿cierto? Y como son paralelos, entonces esto es la integral de E de A. Y como el campo es constante, sale esa integral. ¿Y cuánto es esa integral de superficie de A? Menos pi. A. 2 Es pi. el área del círculo. Es el área del círculo, dejémoslo así. Entonces es el campo por el área A de esa tapa pues del cilindro. Listo, ¿y eso a qué es igual? Es igual a la carga encerrada por ley de Gauss, la carga encerrada sobre epsilon cero. Y esa carga encerrada entonces es sigma, que es la densidad superficial de carga por el área, sobre epsilon cero. Área se cancela con área y entonces ese campo es sigma sobre epsilon cero. ¿Sí o no? No vemos. ¿Cómo? No vemos. ¿Qué, Vemos qué? hasta ahí. Ah, Ya. ya vemos. Está llegando tarde la señal. Bueno, listo. Entonces queda claro esto de los conductores en equilibrio electrostático. Sí, Listo, entonces vamos a mirar, por ejemplo, y lo que puede hacer uno en un laboratorio, vamos a mirarlo aquí. Pues ahí medio se ve, pero vamos a hacerlo bien. Listo, entonces tenemos una cubetica con agua. Tengo una cubeta con agua. Tenemos una fuente, entonces tenemos una partecita positiva de la fuente Y un cuadro. y una negativa de la fuente. Y tenemos dos conductores, y en este caso es este conductor y ese otro conductor. Listo. Entonces, viéndolo en la vista lateral es esta, pero viéndolo desde arriba, entonces tenemos una vista que es esta, la que se ve ahí. Y vamos a tener estos dos conductores. Tenemos un... ¿Cómo se llama esto? Un anillo. Un anillo, y tenemos una placa, digamos. Listo. Y entonces a este le estamos conectando la terminal negativa de la fuente y a este le estamos conectando la terminal positiva de la fuente, y eso tiene agua, y entonces lo que hace uno es que le echa grafito por acá adentro. Antes de conectarla, echa grafito. Cuando las conecta, ese grafito va a empezar a tener la forma de las líneas. De campo. No, el grafito tiene la forma de la equipotencial. Listo, entonces vamos a ver que tenemos líneas de campo, que si esta es la positiva y esta es la negativa, entonces vienen aquí. ¿Y cómo son esas líneas de campo en la superficie? Cerca a la superficie del conductor. O sea, de este positivo, de este negativo. perpendiculares. Perpendiculares, listo. Y van a aparecer otras líneas, que ¿cómo se llaman estas líneas? Entonces hay otras líneas que se llaman líneas equipotenciales, que son perpendiculares a las líneas de campo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces con esos grafitos no se ven las líneas de campo, se ven en las equipotenciales. Listo, pero entonces aquí en este dibujo estamos viendo las líneas de campo pues de esa configuración. Listo. Cuando vean entonces el laboratorio integrado de física, de pronto los ponen a hacer experimentos con estas diferentes configuraciones. Listo. Vamos a hacer un ejemplo antes de terminar ley de Gauss. Y dice una esfera dentro de un cascarón esférico. Listo, entonces una esfera dentro de un cascarón esférico. Entonces tenemos un cascarón esférico. Entonces se imaginan entonces ese cascarón esférico. Y acá adentro tenemos una esfera. Y también se imaginan la esfera. Listo, ahí está medio dibujado. Listo, entonces tenemos una esfera conductora sólida que tiene radio A. El radio de la esfera es A. Entonces tenemos una esfera
que es conductora, una esfera sólida, que tiene radio igual a A y que tiene carga igual a 2Q. Listo, y tenemos un cascarón esférico que tiene radio interior, cascarón esférico. Por aquí hay una fiesta, ole. Radio interior igual a B. Radio exterior, entonces este radio exterior es igual a C. Y que tiene una carga igual a menos Q. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que usando ley de Gauss vamos a determinar el campo eléctrico en 4 regiones. El campo eléctrico adentro de la esfera, el campo eléctrico entre la esfera y el cascarón, ¿sí? Que es la región 2, el campo eléctrico dentro del cascarón y el campo eléctrico afuera de ese cascarón. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en 4 regiones. La región 1, miren que tenemos, vamos a buscar campo eléctrico en el interior de esa esfera sólida de radio A. En el segundo, la región 2, entonces es el campo eléctrico entre la superficie de esa esfera sólida de radio A y la superficie interior del cascarón esférico. ¿Listo? La región 3 es el campo dentro de ese cascarón esférico y la superficie 4 es el campo eléctrico ya afuera de la superficie externa del campo eléctrico. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a decir que esa distribución de carga sobre el cascarón, o lo vamos a determinar usando ley de Gauss cuando esa distribución de carga sobre ese cascarón está en equilibrio estático. ¿Listo? Electrostático. Entonces vamos a comenzar. Entonces, nosotros tenemos distribución de carga tanto en la esfera como en el cargador y como en el cascarón. Y entonces, ¿por qué están caracterizadas esa distribución de carga? Esas cargas, ¿dónde van a...? Están en la superficie. Están en la superficie, listo. Y aparte de eso, nosotros tenemos aquí por geometría que esa esfera y ese cascarón esférico tienen algo en común, por geometría. Sí. ¿Qué tienen en común? Que el centro del mismo. ¿Listo? Y entonces, como el centro del mismo, vamos a poder hacer eso. Pero qué risa la de ustedes, ole. Lady, ¿va a salir al tablero a hacer esta cosa? No, profe. Sí, Lady, sí. Profe, el del chiste fue Argoti. También disciplina. Pero también tenían eso en común. Profe, él dijo que tenían en común que ellos dos eran redondos. Sáquenlo del tablero. Sí, Argote al tablero. ¿Sí ve? Rey, ¿cuánto me hizo para pasear eso? Nada. Entonces, si no sale, le baja. Pero no tienen eso en común, güey. ¿Cómo? No tienen eso en común también. Bueno, listo. Ay, ve, se fue. No, para el tablero. ¿Dónde está? No lo veo. Es que yo lo fue marcado. Sí, es que se fue, listo. Entonces, mientras él vuelve, expliquémoslo y ya él lo hace ahorita. Listo, entonces vamos a ver. No hay marcador, listo, no hay marcador. Igual nos tenemos que ir temprano, hágale, continuamos. Se salvó. Listo, entonces, bueno, listo. Entonces, como los dos son redondos y los dos tienen el mismo centro, entonces nosotros vamos a determinar el campo eléctrico y para mirar esas, vamos a determinar el campo eléctrico dependiendo del radio al que lo estemos encontrando. ¿Sí? Vamos a hacer gaussianas con un radio y en este caso el radio era menor que A, en este caso el radio estará entre A y B y en este caso, en el 4, ya será mayor que C. ¿Listo? Sí. Muy bien. Y entonces vamos a comenzar con una superficie gaussiana en la región 2. Listo. Entonces comencemos. Vamos a encontrar el campo eléctrico en el interior de la esfera sólida, o sea, en esta superficie 1. Entonces, ¿qué gaussiana utilizamos? Esfera. Una esfera de radio. Radio, entonces si consideramos en las 1, una esfera de radio menor que A.
que puede ser la mitad de A, que puede ser un tercio de A, que puede ser el doble de, que puede ser 2/3 de A, sí, puede ser lo que ustedes quieran, pero él tiene que ser menor que A. Listo. Y entonces, si nosotros sabemos que esa carga que es igual a 2Q, ¿dónde estará distribuida? Pues se va a distribuir en qué parte de esa esfera. La superficie. Entonces, ¿cuánto es la carga encerrada por una gaussiana de radio menor que A? Sí. ¿Cierto? Entonces, como la carga encerrada en esa parte ¿Y por 1, qué dices que radio menor que A si el radio es A? porque vamos a determinar el campo dentro de esa subesfera sólida. Entonces, para nosotros escoger la gaussiana va a ser una esfera, una superficie esférica de radio R, pero ese R, para poder saber el campo eléctrico dentro de la esfera, tiene que ser menor que A. ¿Listo? Y entonces, si R es menor que A y la carga está distribuida sobre la superficie de la esfera, que en donde R es igual a A, entonces la carga encerrada es igual a 0. Y si la carga encerrada es igual a 0, entonces por ley de Gauss, integral de punto de A igual a carga encerrada sobre epsilon 0 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el campo? Para que esto sea 0, E tiene que ser igual a 0 o de A tiene que ser igual a 0, o los dos tienen que ser igual a 0, pero de A es igual a 0. ¿Cierto que no? Entonces el campo es igual a 0. Campo en 1. Listo, ahora vamos a una región 2. Entonces escogemos una superficie de... ¿Qué superficie? Para R mayor a. Pero es otra esfera o es un cuadro, es un cuadrado, es un cilindro. Otra esfera, porque acuerden que tiene que tener simetría. Y en este caso simetría esférica para que podamos tener esto dentro de esa esfera. Listo, entonces el campo eléctrico en 2. Entonces es una esfera, pues es una esfera de radio. Entonces en 2 vamos a tener una esfera de radio R mayor que A y R menor que B. Listo. Y entonces, debido a la simetría, las líneas de campo apuntan ¿hacia dónde? Las líneas de campo en este lado. ¿Se acuerdan que acá esta es positiva 2Q y acá esta es negativa menos Q? ¿Hacia dónde aplica? Hacia afuera. ¿Y en qué dirección? Radial hacia afuera, listo. Entonces es simétrica y radial hacia afuera. Listo, y entonces nosotros ya habíamos calculado esto cuando teníamos una esfera así con carga encerrada. Entonces teníamos que esto será igual, entonces la integral de 2 producto punto de A, en este caso 2, y eso será igual porque son perpendiculares en todos los puntos a E2 producto punto de A, y ese campo esto es constante, entonces sale la integral. Esto ya no es un vector. E2 por dA integral. ¿Y cuánto es esta integral de A? ¿Cuánto? Pero bueno, listo, es A2, listo. Pero entonces A2, nosotros sí sabemos cuánto vale A2. ¿Cuánto vale A2? ¿2? 4. Les acuerden que el área de una esfera, de una gaussiana esférica, entonces el área de la superficie pues esférica es igual a 4pi r cuadrado. Entonces esto igual a E2 por 4pi r cuadrado. Y eso es igual por ley de Gauss. ¿Y cuánto vale esa carga encerrada o carga interna? ¿Sí o no? Sí. Y entonces el campo en esa área, en esa parte 2 será igual a 2Q sobre 4pi r cuadrado epsilon 0. Eso será igual, entonces este 2 se cancela con este 2, no lo cancelemos, digamos que esto es 2K sub E. ¿Y qué es K sub E? 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre
R cuadrado. Entonces este será el campo para un radio mayor que A y un radio menor que B. ¿Listo? Sí. Muy bien. Continuamos, ahora vamos a la región 4. 3. No, pero yo quiero primero ir a la región 4. ¿Cuánto es el campo en la región 3? Es un conductor. Dentro de la... Sí, en la región 3 sería dentro de ese anillo. Ya sé. Sí. 0, listo, entonces nos vamos a saltar el 3, vamos al 4. Entonces en 4, R es mayor que C. R es mayor que C, sí, R es mayor que C, porque C es el radio pues del exterior de ese cascarón. Listo. Entonces, si nosotros hacemos una gaussiana por acá afuera, ¿cuál es la carga encerrada por esa gaussiana? Que va a ser esférica. Que nosotros tenemos que cuando aplicamos ley de Gauss, sí, y esa carga encerrada aquí, ¿cuánto es? Es Q. ¿Por qué? Porque acá está 2Q positiva y acá está menos Q, y esa es la carga neta, entonces sería Q. ¿Listo? Y entonces, sabiendo que el campo va a ser igual, va a ser constante, aparte está dirigido radialmente hacia afuera, entonces va a salir de la integral y vamos a poderlo calcular. Entonces esto va a ser igual a que ese campo en la región 4 va a ser igual a K sub B por Q sub 0, B por Q sobre R al cuadrado. ¿Listo? Lo hacen ustedes paso por paso, pero la única diferencia pues es que acá es solo por Q. ¿Por qué? Porque ya la carga neta no es 2Q, sino Q. ¿Listo? Ajá. Listo, vamos a la región 3 pues para que la compañera no diga que le estamos evitando sus derechos. Entonces en la región 3 el campo eléctrico debe ser 0 y ya sabemos por qué, porque el cascarón esférico es un conductor que está en equilibrio. Listo, entonces vamos a tener una gaussiana en donde el radio va a ser mayor que B y va a ser menor que C. ¿Sí? Y entonces, para que ese campo nos dé 0, para que ese campo nos dé 0, ¿qué tiene que ser 0 acá? E o de A. No, nosotros ya sabemos que lo que va a dar 0 de este lado es el campo. Entonces, ¿qué tiene que ser 0 acá? Este es una constante, entonces tiene que ser 0 esta carga encerrada, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, para que el campo de 3 sea 0, esa carga encerrada debe ser 0. Pero miren que nosotros acá lo que tenemos es que la carga neta de esta esfera es 2Q y la carga neta de ese anillo es menos Q. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos tener carga neta 0 en una superficie que tenemos acá, y sabemos que la carga en esta superficie de esa esfera sólida es positiva y tiene valor de 2Q, entonces vamos a tener una carga negativa en el interior de este anillo, ¿cierto? De este cascarón. Sí. ¿Y cuál es la magnitud de esa carga que va a haber en esta superficie interna del cascarón esférico? Sabiendo que el campo dentro de ese cascarón esférico es 0 y que aquí tenemos una carga en esta superficie de 2Q, ¿cuánto debe ser la carga que hay en el interior de ese cargado, que está distribuida pues por el interior de esta superficie? ¿Para qué se hace? Entonces esta carga interna tiene que ser 0. Entonces, ¿cuánto es? O sea, aquí nosotros tenemos cargas positivas o negativas. ¿What? Menos 2Q. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que tener negativas y tienen que ser menos 2Q
para que sumadas con estas dos Q nos dé que la carga interna dentro de esta gaussiana que estamos haciendo, dentro de ese cascarón esférico, la carga neta en esa gaussiana sea 0 y se pueda cumplir que el campo en 3 sea igual a 0. Listo, entonces queda claro por qué eso es así. Sí. Muy bien. Profe, Dime. pero eso no está escrito polarizado, que es que a un lado se hacen los positivos y a otro lado los negativos. Eso. Sí. Freddy, eso no pasa por lo de ahorita que dijimos que cuando pasaba un campo eléctrico generaba un campo eléctrico interno y se cancelaba. Pero es que mira que acá, o sea, en ese caso que teníamos aquí, tenemos una barra en equilibrio y hay un campo eléctrico, entonces las cargas dentro de esta barra se van a redistribuir, ¿cierto? Bien, ahora vamos acá. Entonces vamos aquí, en este. ¿Dónde es que está? Estamos acá. Listo, entonces tenemos que hay un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces aquí se van a redistribuir las cargas negativas. Si aquí están positivas, entonces de aquí van a salir líneas de campo, ¿cierto? Y entonces este cascarón esférico, que es un conductor, tiene positivas y negativas. Y entonces si este campo eléctrico está en esta dirección, en este lado se van a cuadrar las negativas, ¿cierto? Y para que el campo eléctrico dentro del conductor sea 0, entonces esas cargas negativas tienen que ser iguales a las cargas positivas de este otro, y por eso esa carga es menos 2Q. Sí, entonces eso es lo que nos falta. Si nosotros tenemos que eso se reacomoda de esta manera, y por acá tenemos que esto es menos 2Q, pero nosotros sabemos que la carga neta de ese conductor es menos Q solamente. ¿Qué pasa en el extremo de acá afuera? ¿Tiene cargas? En este otro, en la parte exterior de ese cascarón esférico hay cargas, ¿cierto? Y son positivas. Y si se suman todas estas positivas, ¿cuánto es la carga en ese extremo de acá afuera? Para que la carga neta de ese conductor sea menos Q. ¿Cuánto? Sí, entonces acuérdense, sí, es cierto lo que usted dice, acá en este conductor se van a redistribuir y las negativas van a estar a este lado y las positivas van a estar a este otro lado. Pero si la carga neta de ese conductor es menos Q, entonces estas negativas que se hacen a este lado tienen que ser mayor que las positivas que hacen en este lado, ¿cierto? Y por eso aquí decimos que si hay menos 2Q en el interior, entonces la carga positiva que hay en la superficie exterior es igual a Q. ¿Listo? Sí. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Sí. Esta física es una belleza, ¿cierto? Carlos, ¿usted qué preguntó? ¿Convencido? Sí, profe. No, profe, eso no debería quedar. Si hay menos Q negativos, Sí. hay también 2Q positivos. Pero es que acuérdate que la carga neta es menos Q. Es que la de afuera es la Entonces dos positivos y menos uno. Hay tres Entonces son dos negativos y uno positivo. La suma queda la carga neta que es negativo Q. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, en el libro, hasta ahí llegamos el estudio de ley de Gauss de nosotros acá en el curso. En el libro hay dos sesiones opcionales, dos secciones, no deberían ser sesiones, bueno, opcionales, en donde se verifica, entonces en donde demuestra la verificación experimental de esa ley de Coulomb y en donde se muestra la deducción matemática de la ley de Gauss. Listo, el que las quiera mirar, las puede mirar tranquilamente, no hay ningún problema. Listo, muchachos. Vamos bien hasta acá, que no me vayan a decir el día del examen, no, profe, ese examen está muy duro. Como está difícil el examen 2. Menos mal ya sacaron 4 o 5 en el primero. Listo. Entonces, vamos a comenzar un momento. Ay, ve, ya no hay más. Mantener. Ay, usted está emparrandado por allá. No ve que hay una fiesta aquí afuera.
Jaime, ¿verdad? Esa fiesta. ¿O están haciendo aeróbicos o qué? Bueno, ni idea. No sabemos porque hay fiesta afuera, pero hay fiesta afuera. Es que muchachos, resulta que los únicos que no estamos en paro en la Universidad de Antioquia somos nosotros. Mejor. Pues claro. Y es que si no nos atrasamos mucho. Claro, claro. Listo, entonces vamos a comenzar con el último tema antes del examen, que es el de potencial eléctrico. Listo. Y entonces cuando nosotros hablamos de potencial eléctrico, al igual que hablamos antes, bueno, no, cuando estamos hablando aquí de fuerzas electrostáticas, antes hablamos de fuerzas gravitacionales y antes habíamos hablado de fuerzas en resortes. Entonces, aparece el concepto de energía potencial. Y ese concepto de energía potencial en física mecánica, ¿a quién lo asociamos? La energía potencial, A dos fuerzas. Nosotros asociamos energía potencial a dos fuerzas en física mecánica. Y entonces teníamos energía potencial de vida o energía potencial gravitacional. Y teníamos otra energía potencial que era de los resortes, que era la energía potencial elástica, ¿cierto? Y entonces la energía potencial gravitacional, ¿cuánto es que era? Que teníamos un nivel de referencia, que nosotros escogíamos el nivel de referencia. Esperen, yo vuelvo a poner el lápiz. la altura. Entonces tenemos un nivel de referencia, entonces a ustedes no se les olvida, la energía potencial va a depender de la altura a la que esté la masa y va a ser igual a M por G por H. ¿Cierto? Y si teníamos un resorte, recuerden que el resorte tenía una longitud natural y que si lo deformábamos, entonces si hasta acá venía la longitud natural, entonces teníamos que de aquí a acá había una deformación. Y la energía potencial en un resorte, ¿cuánto era? K por X. Medio de K por D al cuadrado, ¿cierto? ¿O estoy diciendo mentiras? Pero nosotros lo que utilizábamos era diferencias de energía potencial y eso nos servía para resolver problemas que de pronto eran muy complicado resolverlo utilizando ley de Newton. Sí, pues las leyes de Newton y sus teorías de fuerza y todo eso, listo. Entonces eso se podía hacer porque nosotros teníamos que había conservación de energía y entonces no trabajamos con fuerza sino con energías. Listo. Entonces en este capítulo vamos a ver que esta fuerza eléctrica vamos a entrar en el concepto de energía potencial, que también va a ser valioso en el estudio de la electricidad. ¿Sí? Porque esa fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb, para que podamos hacer esto de energías y de conservación de energía, entonces esa fuerza también es conservativa. ¿Listo? Y entonces vamos a definir una cantidad. Acuerden que esas energías eran escalares o eran vectores. ¿Cierto? Y entonces teníamos un potencial gravitacional, un potencial elástico y que eran valores escalares. Y aquí también entonces vamos a entrar en el potencial eléctrico, que también será un escalar. Y entonces podemos describir procesos o fenómenos electrostáticos de manera más simple que utilizando pues lo que hemos utilizado hasta este momento, que son los campos y las fuerzas eléctricas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar con eso en mente, de que nosotros ya vimos potencial gravitacional. De hecho al principio del curso vimos potencial gravitacional y todas estas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo de la diferencia de potencial y lo que es el potencial eléctrico. Listo, entonces cuando nosotros tenemos una carga de prueba Q sub 0, ¿se acuerdan de la carga de prueba Q sub 0? ¿Y qué pasa con esa carga de prueba Q sub 0 cuando se coloca dentro de un campo eléctrico E? Entonces tenemos un campo eléctrico y colocamos esa carga de prueba Q sub 0. Le aplica una fuerza. Entonces, va a haber una fuerza sobre esa carga Q sub 0. ¿Cierto? Y entonces esa fuerza que es igual a esa fuerza eléctrica va a ser igual a Q sub 0 por el campo eléctrico. Sí, estos son vectores, pues. Listo. ¿Y qué pasa? Que si ese campo eléctrico es producido por más de una carga, entonces esa fuerza va a ser la suma de las cargas por los campos producidos por cada una, ¿cierto?
Listo. Entonces esa fuerza es conservativa. Y entonces si tenemos muchas cargas, serán suma de fuerzas conservativas, seguirá siendo una fuerza conservativa. Listo. Entonces nosotros vimos un concepto en física mecánica que es el trabajo. Y entonces el trabajo hecho por un campo eléctrico sobre una carga es igual al negativo pues del campo eléctrico hecho por alguien que está produciendo un desplazamiento. Entonces vamos a verlo así pues aquí. Entonces para un desplazamiento de S, ¿qué es un desplazamiento de S? Que decimos que es infinitesimal. Muy grande, muy pequeño. Muy pequeño. ¿Cierto? Entonces para un desplazamiento de S, el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre la carga va a ser igual a F por ds. Y entonces eso va a ser igual a Q sub 0 por E producto punto ds. Listo, entonces ese es el campo eléctrico. Ese es el trabajo, esa es la cantidad de trabajo realizada por un campo. Y acuerden que el campo en términos de la E, el trabajo en términos de la energía potencial, ¿a qué era igual? No sé, cambio de la energía potencial. Al cambio de la energía potencial, muy bien. Entonces por eso podemos decir que la energía potencial de ese sistema, o el cambio de la energía potencial de ese sistema, es igual a menos Q por E por ds. Listo, porque acuerden que el trabajo era igual al cambio de la energía potencial. Listo, y en caso de que tuviéramos un desplazamiento finito, entonces el cambio de energía potencial entre dos puntos sería un delta de U igual a U sub B menos U sub A. Listo, entonces nosotros decíamos que ese delta de U es igual a menos Q sub 0 por la integral entre A y B de E por ds. Sí, cuando estábamos viendo física mecánica, entonces no teníamos Q sub 0, sino que teníamos masas. Y no teníamos campos eléctricos, sino que teníamos campos gravitacionales. ¿Cómo? Entonces vamos bien hasta ahí. Sí. Pero no sé la parte de... Pero no vemos lo último que copiaste porque ahí hay un recuadro. Un recuadro. Iba a decir que si era la hojita, Que pero el no es TAEU hojita. es igual a menos Q sub 0 por la integral. Bueno. Y hay un recuadro y el recuadro me muestra a mí. Por la integral. Por la integral ya que... U es igual a menos Q sub 0 por la integral entre A y B y E y S. ¿Cierto? Punto de S. Esos son vectores. Punto, punto, punto. Sí. Bien. Sí. Entonces la integración que se efectúa a lo largo de la trayectoria que sigue Q sub 0 entre A y B, pues porque va de un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Y entonces estas integrales no son integrales de superficie como las que teníamos antes, sino que estas son integrales de línea. ¿Vieron en cálculo 2 integrales de línea? Sí. Y vieron integrales de superficie. Sí. Ah, bueno, porque ahora hace como 15 días me dijeron que no, ¿sí ustedes cómo son? Listo. Entonces, nosotros tenemos una fuerza Q sub 0, este es Q sub 0. Y es una fuerza que es conservativa. Entonces, como es conservativa, cuando las fuerzas son conservativas, el trabajo hecho para llevar una partícula desde un punto A hasta un punto B, si las fuerzas son conservativas, ¿qué pasa si la trayectoria es esta? O si la trayectoria es esta, o si la trayectoria es esta. ¿Qué pasa con el trabajo? Es el mismo. ¿Cierto? Entonces, en caso de que son fuerzas conservativas, el trabajo es el mismo. Muy bien. Entonces aquí viene una pregunta sorpresa que ustedes van a resolver y la van a pensar y la van a analizar y me van a decirle la próxima clase qué pasa. Entonces, ¿por qué si estamos diciendo que el trabajo es el mismo, independiente de la trayectoria? Entonces, ¿por qué nosotros no decimos que delta de U es igual a menos Q sub 0 por el campo, por la distancia?
en lugar de utilizar esta integral de línea. Exacto, eso no se puede, pues. ¿Cómo? Eso no se puede ya. ¿Eso no qué? No se puede hacer eso, ¿sabes? Porque la pues, va a ser el mismo trabajo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué cuando estamos definiendo esta energía utilizamos esto y no esto? No, no usa complicarse. Entonces, para que esa integral se convierta en este E por D producto de magnitudes, ¿qué tiene que pasar con el campo eléctrico? Alrededor de esa línea que está siguiendo la partícula, ¿cómo tiene que ser el campo eléctrico? Paralelo. Paralelo, listo. Tiene que ser paralelo y aparte, bueno, listo, pero no hablemos de paralelo, hablemos más bien de constante. Entonces acuérdese, para que ese campo pueda volverse, pues para que este producto punto pueda volverse un producto escalar, entonces el campo tiene que ser en esta dirección, ¿cierto? Y aparte de eso tiene que ser constante, pero miren que si nos venimos por otra trayectoria, el campo eléctrico no es constante. Y aunque el resultado será el mismo, para ir entre A y B, no es lo mismo. Pues, si decimos esto, no estamos diciendo es que solamente se puede venir por acá. ¿Listo? O sea que solo estamos utilizando esta línea recta, pero miren que esa partícula puede venir por este lado, o puede venir por este lado, por esta otra trayectoria. Entonces es por eso que se utiliza esta, porque es que la trayectoria no siempre va a ser la línea recta. ¿Listo? Ah, ya le solucioné la tarea, no. Ay, no. Bueno, listo. En el examen me desquito. Listo, entonces vamos a ver que la energía potencial por unidad de carga, o sea, decir U sobre Q sub 0, es un valor que es independiente de Q sub 0, ¿cierto? Entonces miren que U depende de Q sub 0. Pero si nosotros decimos que la energía potencial por unidad de área, entonces ya estamos diciendo que es independiente de Q sub 0. Y entonces va a tener un valor único en cualquier punto de ese campo eléctrico. ¿Listo? Y entonces este U sobre Q sub 0 es lo que se llama potencial eléctrico. Sí, entonces veníamos hablando de energía potencial eléctrica, pero entonces cuando decimos la energía potencial por unidad de carga, entonces ahí es donde tenemos el potencial eléctrico. O simplemente, pues uno normalmente lo llama y sobre todo en circuito uno dice que es el potencial. ¿Cierto? ¿Y con qué letra se representa de potencial? Con la V. Y es igual entonces a U sobre Q sub 0. ¿Y cuáles son las unidades de ese potencial? Los voltios. Listo. Entonces, si esta energía potencial es un escalar, ese potencial eléctrico también será un escalar. Listo. Y uno normalmente lo que puede medir o lo que miden estos aparatos, los multímetros o los voltímetros o todo esto, es la diferencia de potencial eléctrico. O sea, el potencial en B menos el potencial en A. ¿Listo? Sí. Listo, entonces en cualquiera de esos dos puntos que están en un campo eléctrico, el cambio de potencial se va a definir como el cambio de energía potencial por unidad de carga o carga. Entonces tenemos que delta de B, delta de U sobre Q sub 0, y eso va a ser igual a menos integral de entre A y B de producto punto ds. ¿Listo? Y esa diferencia de potencial es diferente a la diferencia de energía potencial, porque la diferencia de potencial, aunque es proporcional a la diferencia de la energía potencial, la estamos dividiendo por esa carga. ¿Listo? Entonces aquí nos lo definen como el potencial eléctrico es una característica escalar del campo eléctrico que es independiente de las cargas que pueden ponerse en el campo. ¿Listo? Pero también dicen que, sin embargo, cuando se habla de energía potencial, se está haciendo de referencia al sistema carga-campo. ¿Listo? ¿Se entendió eso? ¿O no se entendió esa frase que nos tiene en el libro? El potencial eléctrico es una característica escalar del campo eléctrico independiente de las cargas
que pueden ponerse en el campo. Sin embargo, cuando se habla de energía potencial, se está haciendo referencia al sistema carga-campo. ¿Se entienden qué dicen ahí? Sí. ¿Cierto? El potencial no depende de las cargas, mientras que la energía potencial sí depende de ese sistema carga-campo. Listo. Y entonces, como nosotros sabemos que el cambio de energía potencial, desde acá lo sabemos, es negativo. Ese cambio de energía potencial es negativo. Entonces el trabajo realizado sobre la carga, pues desde acá lo podemos sacar, que esa era la ecuación. Listo, entonces la diferencia de potencial entre los dos puntos también será negativa. ¿Cierto? Sí. Y entonces si nosotros teníamos acá este, fue que yo lo coloqué aquí, en términos del trabajo, nosotros podemos decir entonces que esa diferencia de potencial entre los puntos es el trabajo por unidad de carga que tiene que hacer un agente externo para mover la carga entre A y B. ¿Listo? Sí. Pero entonces, al igual que cuando teníamos diferencias de potencial, en este caso, a nosotros no utilizábamos mucho el potencial en ese punto, sino que utilizábamos era la diferencia de potencial entre ese punto y el nivel de referencia. ¿Cierto? O sea que nosotros en física, o por lo menos acá en estos ejercicios, nosotros no utilizamos tanto la energía potencial de una carga, sino que vamos a utilizar la diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Sí. Listo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos, en este caso, nosotros era la diferencia de potencial entre este punto y este punto, en donde el potencial era cero, o acá nosotros definíamos este punto con potencial cero. Entonces nosotros estábamos diciendo que el potencial en este punto, o la diferencia de potencial con respecto al nivel de referencia. ¿Sí? Entonces acá en el caso eléctrico también vamos a poner un punto de referencia para que en un punto sea cero el potencial eléctrico y en el otro punto sea el valor del potencial eléctrico pues diferente de cero. Al igual que acá definíamos entonces como nivel de referencia cuando la altura era cero, o el nivel de referencia cuando la deformación es cero. Entonces en este caso vamos a definir un nivel de referencia en donde el campo es cero, o, mejor dicho, en donde el potencial es cero. Y entonces si nosotros sabemos, ya sabemos cuál es el potencial y sabemos cómo se comporta el campo eléctrico, y sabemos que esa diferencia de potencial es menos la integral entre dos puntos de E punto ds. Entonces, ¿dónde deberíamos colocar ese nivel de referencia para que el campo fuera B, para que ese potencial sea cero? El campo es Donde el campo es cero. ¿Y dónde el campo es cero? en el interior. No, tenemos una carga sola. En la superficie encerrada. Ay, ay, ay. No, Donde se ve es dentro de la carga. Acuerden que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia en donde lo estamos evaluando, ¿cierto? Entonces, ¿dónde el campo será cero? esté más alejado. Exacto. Y entonces, ¿dónde será? Bueno, entre más alejado es más pequeño, pero que sea cero exactamente, ¿qué tan lejos tiene que estar? Exacto, entonces el potencial será igual a cero en un punto que está infinitamente lejos de las cargas que están produciendo ese campo. Listo, entonces por eso vamos a afirmar que el potencial eléctrico en un punto arbitrario será igual al trabajo requerido para mover una carga desde ese punto que está en el infinito hasta el punto en donde nosotros estamos evaluando el potencial eléctrico. Y por eso vamos a llegar a que el potencial eléctrico en un punto P va a ser igual entonces a menos la integral entre infinito y ese punto de E producto punto ds. Listo. Entonces queda claro por qué se define ese punto de referencia en el infinito. Entonces el potencial será cero en el infinito y por eso lo vamos a calcular así. ¿Quedó claro esta parte? Sí. Pero desde el infinito hasta dónde?
¿Cómo? Hasta el punto en donde estamos evaluando el potencial. Sí, acuerde que nosotros tenemos la diferencia de potencial. Pues entonces si nosotros queremos saber el potencial en el punto, entonces colocamos un nivel de referencia que está en infinito, en donde el potencial eléctrico es 0. Listo, porque entonces sería la diferencia de potencial, pero entonces sería V sub P menos el potencial en el infinito, pero como el potencial en el infinito es 0, entonces queda este solo. Listo. Entonces ese V sub P representa la diferencia de potencial entre un punto que está ubicado acá en P, entre el punto P y otro punto que está en el infinito. ¿Listo? Entonces miren que si lo venimos acá, aquí teníamos diferencia de potencial entre dos puntos, aquí tenemos diferencia de potencial también entre dos puntos, pero este otro punto está en el infinito, entonces el potencial es 0. ¿Listo? Y entonces como el potencial eléctrico es una medida de potencial por unidad de carga, entonces nosotros sabemos que un voltio es en unidades del sistema estos, de los sistemas que hemos venido utilizando, es un joule sobre coulomb. ¿Listo? Esas diferencias de potencial entonces serán en joule sobre coulomb, que es lo que se conoce como un voltio. ¿Listo? Listo. Y lo que se representa es que nosotros necesitamos un trabajo de un joule para mover una carga de un coulomb a través de una diferencia de potencial de un voltio. Algo así. ¿Listo? Sí. Es el trabajo que debe efectuarse. Listo. Entonces nosotros viendo aquí esta ecuación y viendo estas unidades de los voltios, entonces nosotros podemos expresar también esa energía potencial en unidades de campo eléctrico por distancia, y por eso nosotros vamos a decir entonces que un newton sobre coulomb es igual a 1 voltio por metro. Listo, van a hacer ustedes entonces, van a decirme por qué es verdad esto. Partiendo de esta ecuación que obtuvimos acá, que delta de B es igual a esto. ¿Listo? Listo, entonces terminemos hoy con esto. Resulta que en física nuclear o física atómica uno utiliza unidades de energía que se llaman electronvoltios. Ah, sí. ¿Sí? Y entonces esos electronvoltios es la energía que un electrón o protón gana o pierde al moverse a través de una diferencia de potencial de un voltio. ¿Listo? Entonces tenemos dos puntos, un punto A y un punto B, y la diferencia de potencial entre estos dos puntos es de 1 voltio. Entonces es la energía que ese electrón o protón gana o pierde al moverse de este punto a este punto. ¿Listo? Eso es un electronvoltio. Y entonces nosotros sabemos que la carga, pues que un voltio, a ver si todavía tengo cosas aquí, un voltio es igual a 1 joule sobre coulomb. ¿Y cuánto es la carga fundamental de un electrón? 8 puntos. No, la carga. Menos 1.6 por 10 a la menos 16. Listo, entonces nosotros podemos encontrar que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por voltios. O sea que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Listo? Listo, muchachos, espero haya quedado claro esto. Falta otro pedazo de potencial gravitacional. Lo manejaremos con videos. De potencial eléctrico. Entonces lo vamos a manejar por videos. Y ya la próxima semana, aunque vamos el lunes, pues la asesoría va a ser de esto, de potencial eléctrico, y seguramente la previa al parcial que es dentro del lunes en 8 también, si ustedes quieren ir, si ustedes van, si no quieren ir, para mí mejor. Salgo temprano el lunes.